Bien, ya estamos en vivo en esta nueva charla de Aviad y Diabetes Viedma. Bienvenidos a todos a este inicio de este ciclo virtual de charlas en diabetes 2022. Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy traemos una propuesta nueva, una propuesta interesante para este año 2022, donde vamos a tener una modalidad bastante interesante de Aviad y va a ser lo que nosotros denominamos un híbrido. Vamos a ir haciendo algunas charlas virtuales y también las vamos a ir mechando con algunas charlas presenciales, que esas charlas presenciales también van a ser transmitidas por Facebook, pero en esas charlas vamos a tener la posibilidad de contar con público, vamos a ir volviendo a la presencialidad, así que este 2022 viene muy cargado de actividades para Viadi. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas en nombre de la Asociación Vietmense Amigos del Diabético. Les quiero agradecer que nos estén acompañando esta mañana de este sábado 21 de mayo. Ya tenemos a nuestro invitado. Antes de presentar a nuestro invitado, les quiero contar y les quiero recordar que si ustedes no pueden terminar de ver esta charla o si después quieren volver hacia esta charla o la quieren compartir con alguien más, la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Aviad y Diabetes Viedma. Ahí van a poder encontrar esta charla entera. Durante la semana la vamos a estar elevando ahí a la plataforma de YouTube para que la puedan ver de vuelta, compartir, socializarla con alguien, o por qué no también guardarla como material de consulta de esto que es tan importante, que es el tratamiento y el control de la diabetes. Así que bueno, estamos desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, ya estamos arrancando, ya lo tenemos a nuestro invitado. Ahora le voy a dar la bienvenida a un amigo de la casa que, por supuesto, va a engalanar este inicio de este programa educativo 2022. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas las personas que están conectadas a través del live ahí en Facebook. También quiero agradecerles a la Federación Argentina de Diabetes todo el apoyo hacia este programa educativo virtual de nuestra asociación. Y bueno, y por supuesto agradecerle a todas las personas y a todos los integrantes de la Asociación Vietmense Amigos del Diabético que día a día, desde el lugar que a cada uno le toca, colaboran, ayudan y apoyan a que sigamos creciendo en estos 23 años de trabajo, que realmente, si miramos para atrás, es mucho trabajo y es una historia muy linda, pero eso se hace gracias a la suma de un montón de esfuerzos que por ahí no se visualizan en una transmisión en vivo, pero les aseguro que hay muchísima gente haciendo que esto se pueda lograr, mucha gente trabajando en la sede, trabajando en distintas actividades y en distintas acciones. Bueno, y ya no los quiero aburrir más, lo tenemos a nuestro invitado, le vamos a dar la bienvenida al doctor Gabriel Listerov. Yo, antes que Gabriel tome la palabra, les voy a contar quién es el doctor Listerov, porque realmente me interesa presentarlo. Yo lo podría presentar como un amigo, como un conocido de mucho tiempo, como alguien que realmente siempre nos ha tendido una mano cuando hemos necesitado de alguna charla, alguna capacitación o alguna otra cuestión, pero realmente Gabriel tiene un currículum muy, pero muy, muy importante que no quiero pasarlo por alto, porque me parece más que importante que podamos tenerlo hoy en esto que hemos denominado esta primera charla que nos parece tan importante poder compartirla hoy con ustedes y sobre todo, más que eso, poder estar al contacto y estar vinculados. Bueno, yo les voy a leer el currículum de Gabriel antes de que arranquemos. Muchos ya lo conocen, ya saben quién es Gabriel, pero les voy a contar que Gabriel Listerov es especialista en medicina interna, es especialista en medicina de familia y tiene un magíster en diabetología. Es el jefe de la unidad de diabetología del Hospital Santa Marina, de ahí de la localidad de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Es el director del comité científico y es el director del Comité de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Diabetes. También es expresidente de la Federación Argentina de Diabetes y es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes para la región SACA, que es Sudamérica y el Caribe.
desde el año 2017 al 2019 y actualmente es director del Task Force de Diabetes y Desastres de la región SACA, también de la Federación Internacional de Diabetes. Así que, dicho esto, ahora sí, Gabriel, bienvenido. No quería obviar tu currículum, ahora sí, como amigos, te saludo, te digo buenos días, bienvenido, muchísimas gracias por estar en esta primera charla del 2022 de Aviadi. Bueno, mi querido profesor Nicolás Arce, Nico, la verdad que es un enorme gusto y un enorme honor para mí arrancar con este ciclo 2022 de Aviadi. Aviadi es una asociación súper activa, así que bueno, también en nombre del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes, agradecerte toda la tarea que venís realizando con tu maravilloso grupo y toda la tarea que venís realizando también a nivel central, a nivel Federación Argentina de Diabetes. Y bueno, hecho este agradecimiento, tenemos muchas cosas para presentar y entonces sí, vamos a comenzar con nuestra presentación. Ahí está, ¿Se ve Gaby, bien ahí? perfecto. Le vamos a contar a la gente antes de que arranques con tu disertación que ahora vamos a escuchar una ponencia tuya, vamos a ver esta hermosa presentación que has preparado y luego vamos a dejar un momento para que la gente haga algunas preguntas o haga algunas consultas. Les recordamos que todas esas preguntas y esas consultas no vamos a desestimar lo que su médico de cabecera diga, simplemente esta charla es a modo informativo, ¿sí? Esta charla intenta llevar conocimientos informativos sobre diabetes, bajo ningún punto de vista reemplaza la opinión de su médico y es importantísimo que recuerden que los tratamientos de diabetes son individuales y personalizados para cada persona. Lo que el doctor Listerov hable y diga en esta charla simplemente es a modo informativo y a modo de educación en diabetes, para que lo tengan en cuenta. Así que, Gabriel, dicho esto y aclarado, una vez que termine tu presentación, vamos a hacer ahí un par de preguntas y respuestas. Le pedimos a la gente que nos está mirando que esas preguntas las puede escribir en el chat de Facebook y nosotros las vamos a ir tomando para que podamos después compartirlas contigo. Así que, Gabriel, dicho esto, quedás al mando de esta transmisión. Gracias por estar ahí. Bueno, habíamos conversado, Nico, de hablar de algunas cosas muy generales a vuelo de pájaro y entonces sí, vamos a utilizar el vuelo de este pájaro, que es el colibrí, que es el símbolo internacional de la diabetes, está en Aviadi, está en la FADI, está en la Federación Argentina de Diabetes. Esencialmente se trata de un animal que aprovecha mucha su energía y solamente puede vivir en libertad, que este es el concepto que nosotros buscamos para las personas con diabetes. Sí, vamos a definir lo que es la diabetes mellitus, que viene del latín, que quiere decir fluir de miel, y verán ustedes, como dice ahí en la pantalla, que no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que se caracterizan por elevación de los niveles de glucosa en sangre y que también impactan no solamente el metabolismo de las azúcares, que nosotros llamamos hidratos de carbono, sino también en las grasas y las proteínas, y puede darse por sea un déficit de insulina o una mala utilización de la insulina. Entonces, vamos a hacer entonces un repaso de qué tenemos y dónde estamos en diabetes. Sí les comento, ahora que estamos en tiempo de encuestas, que la última encuesta tenemos que la cuarta encuesta de factores de riesgo en Argentina nos dijo que casi el 13% de las personas mayores de 18 años en Argentina tienen diabetes. Es decir, que no tenemos, ninguna persona existe que no tenga una amiga, un familiar, un compañero de trabajo con diabetes. Es una patología muy frecuente y también sabemos que la mitad de las personas que tienen diabetes no sabe que lo tiene, por eso esta tarea de información y educación para nosotros desde la Federación es tan importante. Entonces vamos a ver dónde estamos parados y ciertamente para comprender lo que es la diabetes tenemos que dar un pantallazo también a vuelo de pájaro, cómo el organismo controla los niveles de glucosa en sangre. Y entonces vamos a ver este protagonista central que es el páncreas,
y cómo actúa junto con otros órganos en el control del metabolismo. Cuando tenemos niveles bajos de glucosa, por ejemplo, cuando estamos en ayunas, mientras estamos en ayunas, que estuvimos toda la noche sin comer nada, la mayoría de las personas, cuando bajan los niveles de glucosa por arriba perdón, por debajo de 70, el organismo va consumiendo la glucosa, que es nuestra principal forma de energía. Cuando lo hacen, cuando lo hacen con cuando estamos, decíamos, en ayunas, el páncreas libera una sustancia que se llama glucagón. El glucagón le dice al hígado, a través de estas células alfa que tiene el páncreas, producen esta sustancia que se llama glucagón, que le dice al hígado que libera glucosa. Por eso una persona que no tiene diabetes, aunque esté en ayunas, muchas horas de ayunas, siempre va a tener la glucosa normal. ¿Por qué? Porque cuando bajan los niveles de glucosa, de esa forma el páncreas, a través de sus células alfa, libera el glucagón y le dice al hígado que libere glucosa a la sangre. A su vez, cuando nosotros esta mañana desayunamos y tenemos niveles altos de glucosa, el páncreas lo que hace es, a través de esas células beta, producir insulina, y esta insulina siempre la compartamos como una llavecita que permite que pase esa energía a cada célula del organismo, ¿sí? A los músculos, al cerebro, a todos lados, y ciertamente esa energía que no utilizamos y se convierte en energía de depósito, que no es otra cosa que la grasa corporal. De manera tal que comprender este primer concepto nos va a permitir comprender en qué distintos lugares actuamos nosotros farmacológicamente y con estilo de vida para el tratamiento de la diabetes. Bueno, ¿por qué puede subir la glucosa? En la diabetes tipo 1 hay una ausencia casi total de producción de insulina, y en la diabetes tipo 2 ciertamente las cosas son un poco más complejas. Debemos saber entonces que dentro de la diabetes tenemos la diabetes tipo 1 es más o menos el 10%, y el 90% diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 suele presentarse mayormente en la infancia o la adolescencia, y la diabetes tipo 2, en forma general, suele presentarse a partir de la tercera década de vida. Si bien este es un concepto muy general, también tenemos que decir que hay diabetes tipo 1 lenta, que aparece en edades más avanzadas, y también la diabetes tipo 2, por el mal estilo de vida en quien tiene la genética, aparece lamentablemente con cada vez más presencia en la infancia y en la adolescencia. Entonces, la diabetes tipo 2 la podemos prevenir en un 60% con un buen estilo de vida, aunque tengamos la genética. Y también tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece o se descubre en el contexto del embarazo, que se da en el 5% de los embarazos. Así que bueno, ese es ese pantallazo general. Y sí vamos a hablar de algunas singularidades de la diabetes tipo 2, porque yo les decía que la cosa es mucho más compleja. Fíjense que la diabetes tipo 2, cuando sube la glucosa, tiene que ver con muchas cosas. Algunas ya las comentamos: una disminución de las células beta del páncreas que producen insulina, eh, un aumento de las células alfa y de la acción de estas células alfa. ¿Se acuerdan que estas células alfa normalmente actúan en ayunas, pero en la diabetes producen una liberación de insulina más importante o más grande que lo necesario? Es decir, que ya tenemos dos conceptos en donde la glucosa sube en sangre, que decimos glucemia, sube en sangre por tener poca insulina, pero en diabetes tipo 2 por tener mucho glucagón. ¿Sí? Y cuando tenemos mucho glucagón, habíamos dicho que hay un aumento de la liberación de glucosa por parte del hígado, pero a su vez también hay una disminución de la captación de, de glucosa por parte del músculo. Y fíjense que acá tenemos otros actores más. Dijimos que también en la diabetes tipo 2 aumenta esta producción de esta liberación de esa glucosa de reserva en forma innecesaria,
Perdón que me están llamando por teléfono. Y ahora sí, hay dos actores que hace recién un poco más de 10, 15 años que los estamos conociendo cada vez más. En primer lugar, lo que se llama efecto incretina. ¿Qué es esto, efecto incretina? Se vio que cuando hicieron distintas experiencias médicas, científicas, en donde se quería investigar si subía la glucosa más inyectando glucosa por vena o consumiendo glucosa por vía oral. Y se vio que la respuesta de insulina era un 60% más grande cuando la persona comía que cuando se le daba la misma cantidad de estímulo con glucosa por vía endovenosa. Entonces se vio que había algo en el intestino que incrementaba la liberación de insulina, entonces así se descubrió una sustancia que se llama GLP-1, que es muy importante. No les voy a decir la sigla, no los quiero volver locos, pero sí comentarles que esta sustancia que se produce en el intestino, que normalmente dura entre 3 y 5 minutos, actúa sobre el páncreas y lo estimula a producir más insulina. Entonces se vio que en las personas que tienen diabetes, esta sustancia que se llama GLP-1 está disminuida. Y a su vez, otro actor importante es el riñón. Vamos a comentar entonces también con más detalle más adelante cómo actúa el riñón, pero sí comentarles que en ayuno, junto con el hígado, el riñón también ayuda a liberar glucosa. Entonces, vemos que el riñón, que normalmente tiene que rescatar la glucosa para que valiosa fuente de energía no se pierda, en las personas con diabetes tipo 2 retiene demasiada glucosa. Entonces, también eso hace elevar los niveles de glucosa en las personas que tienen diabetes tipo 2. Esa expresión más grande, esa función que está exacerbada, solamente la vemos en la diabetes tipo 2, no así en la diabetes tipo 1. Así que ahí está este actor nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce poca insulina, pero glucagón en exceso en la diabetes tipo 2? Fíjense, acá tenemos el gráfico glucosa, insulina y glucagón. Vamos a ver qué pasa en una persona que no tiene diabetes. En una persona que no tiene diabetes, tiene un determinado nivel de glucosa que ustedes saben, y si no les cuento que está entre 70 y 110. Cuando la persona come, eso hace elevar los niveles de glucosa, pero cuando se elevan los niveles de glucosa rápidamente, el páncreas libera insulina y eso va a determinar que los niveles de glucosa se normalicen. ¿Por qué? Porque el organismo libera insulina. A su vez, este glucagón, que este antagonista de la insulina que yo les había comentado, que estaba elevado en ayunas, cuando nosotros comemos, drásticamente caen los niveles y entonces de esa forma se regula la glucosa en una persona sin diabetes. ¿Qué está pasando en la persona que tiene diabetes tipo 2? La persona que tiene diabetes tipo 2 cuando ingiere, le sube mucho la glucosa. ¿Por qué? Porque tiene una liberación de insulina que está retardada o deprimida, está disminuida. Y a su vez, el glucagón, que normalmente se tiene que inhibir cuando la persona come, es decir, que nosotros no necesitamos que el hígado libere en ese momento más glucosa, en vez de inhibirse, se libera más glucagón. Entonces, fíjense ustedes que lo que tenemos, que acá dice producción del hígado de glucosa, se encuentra más elevado en la diabetes tipo 2. Fíjense lo que le pasa a una persona sin diabetes y fíjense cuánto en cuanto a los niveles de elevación de la glucosa, fíjense cuánto se sube la glucosa solamente por la liberación de glucosa además por parte del hígado respecto a una persona sin diabetes. Entonces, este es un fenómeno que también nosotros tenemos que tratar cuando tratamos la diabetes tipo 2. Y sí, vamos a entrar de lleno en lo que es el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de la diabetes siempre decimos que es como una mesa de 4 patas, pero acá vemos una mesa muy moderna con muchas patas, ¿sí? Por sobre todo cosa del plan alimentario, también en este vuelo de pájaro, porque les comento que Nico, el profesor Nicolás Arce y su equipo
ya tienen preparado todas estas cosas que vamos a hacer, esta primera mirada, este primer pantallazo, abuelo de colibrí. Y, de esa forma los vamos a comentar para que les quede las ganas para continuar con este tipo de actividades. Entonces, fíjense que tenemos plan alimentario, educación, actividad física, el automonitoreo y el tratamiento farmacológico, en donde tenemos medicamentos orales, medicamentos inyectables no insulínicos e insulina. Entonces, fíjense que acá tenemos detallados estos pilares que vamos a ir conversando. Entre ellos, entonces, dijimos el plan alimentario. Sí, la palabra es plan alimentario. Este concepto quiere decir que yo, de lo que hay en la mesa, tengo que elegir cuánto de cada cosa. La palabra régimen nos asocia a los argentinos a cosas así medias feas, y dieta la asociamos a las dietas de los diputados, los concejales, etc. Entonces, y también tanto régimen como dieta nos da una idea de restricción de la libertad. Y no es la idea, sino tener la inteligencia de saber cuánto de cada cosa, en qué momento y cómo combinar. Así que en este plan alimentario, sí tener en cuenta que no hay comidas prohibidas. Lo importante, como decía, es qué cantidad, cuánto y en qué momento. Es importante las proporciones. Mucha gente dice, yo como dulce light. Dulce light tiene el 50% de las calorías del dulce común, de tal modo que si como el doble, es como si comiera dulce común. Entonces, nada es light en sí mismo, es un concepto que se tiene que comprender, ¿sí? Asegurar entonces una ingesta equilibrada, proteínas, vegetales, hidratos de carbono y siempre una adecuada hidratación. Esto es todo lo que diré del plan alimentario, porque vienen disertantes muy buenos para las próximas charlas y vamos a continuar. Obviamente del automonitoreo y de las metas glucémicas las hemos comentado en la charla anterior que di para Viadi, así que y eso tienen la posibilidad de poder repasar esos videos que hemos dado por YouTube. Del tema de ejercicio de diabetes diremos que, bueno, la actividad física es parte del tratamiento y nosotros la prescribimos, no la decimos así nomás, es una parte muy importante. Sí, es recomendada para niños y jóvenes de unos 60 minutos de una intensidad moderada a vigorosa. En las personas mayores, y lo que nos dicen muchos estudios, Malmö, Dakin y otros cuantos estudios, es que la actividad física es muy importante para prevenir la diabetes en que no la tiene y tiene la predisposición, para tratar la diabetes y obviamente para mantener buenos niveles de peso. Es súper importante tener en cuenta que no se puede bajar de peso para los que lo pretenden sin hacer actividad física. Tenemos nosotros lo que se llama memoria del peso en nuestro cerebro, que cuando nosotros hacemos un plan alimentario restringido, nuestro cerebro no interpreta que estamos haciendo un plan alimentario, interpreta que no tenemos que comer. Entonces se prepara para ahorrar y disminuye el metabolismo, de manera tal que no hay forma de engañar, entre comillas, esa memoria del peso, si no se hace actividad física, de bajar de peso y de tener un buen control metabólico. Respecto al tratamiento farmacológico, bueno, ustedes saben que hace 100 años contamos con insulina. Acá los doctores Banting y Best, que probaron la primera insulina, y si bien en el año 1921 fue cuando se usó por primera vez, en nuestro país, en Argentina, en el Hospital de Clínicas, se empezó a usar por primera vez en abril de 1922. O sea que sí, acá en Argentina tenemos nuestros 100 años de insulina. Empezaron con una insulina en base a, productos de bovinos, después vino lo porcino, después se inventó la insulina NPH, que es una insulina más lenta. Antes la insulina duraba entre 4 y 6 horas, y entonces había que hacer muchas aplicaciones, y desde que se inventó la insulina NPH, ya se puede hacer una dosis basal que imita la liberación basal de insulina, y contamos actualmente con insulinas ultra lentas que duran
más de 24 horas, algunos 36, otros 42 horas, lo cual hace que la liberación de insulina sea muy suave y muy estable. Y por sobre todas las cosas, un concepto que tenemos que se llama variabilidad, es cuánto sube la glucosa a lo largo del día entre la mínima y la máxima. Lo que nosotros buscamos es que, más allá de tener una buena hemoglobina glicosilada que nos marque el valor de promedio de glucosa en sangre, este concepto nuevo que tenemos de variabilidad glucémica también nos ayuda a optimizar el tratamiento y mejorar los resultados. Así fíjense que desde la primera insulina hemos llegado a, ya desde el 2010, contamos con insulinas, les decía, ultra lentas y tenemos muchas sorpresas por venir. Esencialmente, entonces, fíjense que la clásica insulina NPH tiene un pico de acción muy alto y cuando algo tiene un pico de acción muy alto, tenemos más chances que la persona haga una hipoglucemia, porque si la insulina que estamos dando es químicamente igual, perfecto, la liberación es una liberación que tiene que ver con la concentración. Mientras más concentrada está en el pH, más pico hace y más chance en ese momento de hacer hipoglucemia. Por eso, y como no dura más de 16 horas, desglosamos la dosis. Vemos que insulinas nuevas como la DT1000, la glargina y la glargina 300 tienen una elaboración mucho más estable. Y sí, seguimos en este progreso y acá les muestro en un gráfico la duración de distintas insulinas, en donde tenemos insulinas ultra rápidas como la lispro, la aspártica, la glucina, la insulina corriente regular, la intermedia NPH. Hay análogos que tienen una liberación, mezclas que tienen liberación rápida en un momento y lenta en otro, que también lo utilizamos, y otras insulinas que les comentaba que tienen una acción mucho más lenta. Pero también vemos lo que yo les comentaba, la variabilidad, las insulinas nuevas tienen mucho, al tener una liberación más suave, tienen una variabilidad de la glucosa mucho menor. Fíjense que la NPH tenemos una variabilidad de casi el 70%, es decir que entre un día y otro, comiendo lo mismo, aplicándolo en el mismo lugar, cuánto varía la glucosa. Entonces es importante tener en cuenta este concepto, porque si no a veces la gente se frustra y dice, uy, ¿por qué comí lo mismo, me apliqué lo mismo y tengo un valor un poco distinto? Ciertamente influye la insulina, pero también influye lo que se come y la actividad física que se hace, como hemos visto. Simplemente con este gráfico contarlo, que las insulinas ultra rápidas empiezan a actuar a los 15 minutos y prácticamente, como ven, entre 3 y 4 horas desaparece. Mientras que la insulina corriente aumenta los niveles de concentración a mayor dosis, pero fíjense que si tenemos una dosis muy alta de insulina corriente y corregimos, la duración, que habitualmente es de unas 6 horas, se puede prolongar hasta más de 8 horas. Por eso también puede generarse hipoglucemia y hay que tenerlos en cuidado. Y ahora sí, tenemos este año que se ha presentado en el mercado argentino las insulinas ultra rápidas, que se llama la Faster Aspart o Faster Aspártica. Y a diferencia de las ultra rápidas que empiezan a actuar a los 15 minutos que uno se la aplica, esto empieza a actuar, como vemos acá, a los 4 minutos, lo cual nos permite un poquito más de seguridad y también nos permite darla inmediatamente después de la comida. Entonces, quien hace su conteo de hidratos o, por ejemplo, un chico que queríamos calcular que comiera una determinada cantidad y el niño no tiene deseo de comer, con eso tenemos la posibilidad de darlo post comida con la certeza de lo que la persona ha podido ingerir. Ciertamente contamos también a nivel insulina con los llamados infusores de insulina. Antes le decíamos bombas de insulina, pero con estas cosas que andan tirando bombas por todos lados y que los aeropuertos leen los labios con esa palabra, entonces se cambió el término de bomba a infusor de insulina, de los cuales hay muchos. Y, se usa principalmente en diabetes tipo 1 y el embarazo también se puede usar. Es una muy interesante alternativa. Ahora tenemos entonces medidores de glucosa que pueden transmitir el mensaje en los niveles de glucosa y después actuar en estas infusoras de insulina. ¿Es un páncreas artificial? No, porque como ustedes
aprendieron, primero que el páncreas se funciona automáticamente. Acá la persona tiene que programar en base a lo que comió, cuánta insulina tiene que aplicar. Es decir, que esto no es un páncreas artificial. Y por sobre todas las cosas, porque la hormona de contrarregulación de la insulina, que se llama glucagón, no está presente en estos infusores. ¿Por qué no está presente y por qué no se ha podido hacer todavía ese páncreas artificial? Porque sí podemos hacer que una insulina dure, como ustedes saben, 3 años por prospecto, pero la verdad que hay insulina que ha estado de heladera durante 20 años y ha perdido solamente el 10% de su acción. Pero no pasa así con el glucagón. El glucagón dura más de 24 horas, así que cuando uno lo usa para hacer una hipoglucemia, lo que no usa hay que tirarlo porque después se desactiva. Bueno, y acá para finalizar con el tema de insulinas, mostrarle una muy bonita reunión que tuvimos. Todas las personas que ustedes están viendo son personas que cumplieron 50 años de colocarse insulina, ¿sí? Dentro de ellos, gente profesional muy reconocida, entre ellos el doctor Burlando, que tiene creo que unos 82, 83 años y desde los 7 se aplica insulina, pudo estudiar una carrera difícil como medicina y ser unos grandes maestros de diabetología y bueno, y él también le tocó ponerse la insulina que se usaba antes, insulina que era de origen bovina, que se usaba con jeringas de vidrio, con agujas que había que afilar. Entonces, para aquellos que a veces están un poquito enojados con tener que ponerse insulina, contarles que ciertamente la insulina es vida y que estamos en un momento que hay una gran comodidad de aplicación de insulina. Entonces, sí, como una imagen vale más de 1000 palabras, los dejo con estas personas, que solamente son algunas de las que estaban en Buenos Aires. Hay muchísimas y muchísimas personas que vemos en todos lados, también en la actividad profesional, que tienen más de 50 años de ponerse insulina y están muy bien y han podido hacer una vida absolutamente plena. Bueno, respecto al tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, entonces vamos a ver cómo actúa cada fármaco en base al esquema inicial que yo les di, cómo actúa cada fármaco. ¿Sí? Tenemos para empezar las más clásicas, las sulfonilureas, que son medicamentos que se conocen hace casi 60 años. Y esto se hace en base a un antibiótico que se le daba antes a las personas con tuberculosis, que seguían con la tuberculosis galopante, pero le bajaba la glucosa. Así que dijeron, bueno, vamos a utilizarlo para bajar la glucosa. Y así que sí, ahí salieron los segundos fármacos para diabetes tipo 2, que se llaman sulfonilurea, que los nombres comerciales son Eulucon, Glema, Zendial, Amaril, ¿sí? Lo que hacen es hacer que las poquitas células que quedan en el páncreas, que se destruyen en la diabetes, produzcan insulina por las que ya no están. La metformina, que es el segundo fármaco después de la insulina que se descubrió, esencialmente, como hemos aprendido, entre las acciones que tiene es disminuir la producción de glucosa exagerada por parte del hígado, que ya lo hemos visto, y tiene otras acciones que vamos a describir en unos poquitos minutos, ¿sí? Hay unos fármacos que no tienen tanto uso en Argentina, que se llaman inhibidores de alfa-glucosidasa, como por ejemplo el Glucobay, que se usa poco. Esencialmente lo que hace es disminuir la absorción de la glucosa a nivel del tubo digestivo, lo cual hace que, y por eso no se usa tanto, que genera ciertas molestias y distensión abdominal, por lo cual prácticamente no se usa. Un fármaco que estuvo muy de moda en los 90, la tiazolindiona, que lo que hacen es aumentar la captación de glucosa por parte de músculo y el tejido adiposo, ¿sí? Es decir, que fíjense que hemos comprendido nosotros qué cosas hacen subir la glucosa y ahora estamos viendo qué fármacos actúan en qué lugar de los que hemos visto. Y claro, nos queda el riñón que ahora vamos a conversar. Entonces, ¿cómo actúa la metformina? Estos nombres raros, ustedes no se asusten, dice gluconeogénesis, quiere decir formación de glucosa, ¿sí? No se asusten. Entonces la metformina lo que hace es
como está el signo menos, inhibe que se libere la glucosa, entonces la glucosa baja. A su vez, aumenta la captación de glucosa por parte del músculo y también un efecto que tiene, si bien es discreto, se disminuye la absorción de los hidratos de carbono, de los azúcares, a nivel del intestino. Esto hace que algunas personas, como este alimento se queda más tiempo en el intestino, algunas personas no toleran la metformina, tienen distensión, gases, es un porcentaje muy bajo, pero al que le toca pasarlo, tenemos muchas alternativas. Entonces sí, esta metformina es el fármaco de diabetes tipo 2 que en todas las guías nacionales e internacionales están de primera línea en diabetes tipo 2. Le había comentado de las anteriores, la sulfonilurea, que está la glibenclamida, la glimepirida, la gliclazida. Es decir, que hay distintos fármacos que tienen que actúan en la célula beta del páncreas produciendo más insulina, lo cual también nos dice que si llega un momento que no hay más celulitas en el páncreas, estas pastillitas no tienen dónde actuar. Es como si quisiéramos andar rápido teniendo 2 bidones de nafta y no teniendo el auto. Es decir que en diabetes tipo 2 sabemos que con el tiempo van desapareciendo las celulitas del páncreas que producen insulina, entonces tenemos que, para tener el mismo efecto, asociar más medicación, estimular por supuesto a todo lo que es estilo de vida y de esa forma poder controlar. Una clásica combinación entonces es dar las sulfonilureas con las metforminas, que eso se usa hace muchísimos años, en donde tenemos una potenciación que por un lado las células beta producen más insulina y por otro lado el organismo no libera glucosa de más y ayuda a que se absorba más la glucosa, lo cual permite que los niveles de glucosa en sangre se mantengan bien, ¿sí? Entonces, las sulfonilureas hacen ganar de peso, o sea que no las recomendamos en pacientes que son obesos, y la metformina, como ven, es un 20 o un 30% que pueden tener, especialmente a nivel inicial, los primeros días, pueden tener un poquito de distensión, diarrea, pero la verdad que hay que tenerle paciencia 4 o 5 días y después se va. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay preparaciones que se llaman AP, que es acción prolongada, que hace que esta metformina se libere más suave y los efectos digestivos son menores. ¿Sí? Cuando una persona tiene lo que nosotros llamamos en medicina fracaso secundario a hipoglucemiantes orales, no es fracaso de las personas, sino que la persona ya no tiene suficientes celulitas para estimular, hay dos caminos. Uno es la insulina y otro es los que son parecidos a esos GLP-1 que yo les dije que estaban en el intestino, que estimulaban a la liberación de glucosa, que se llaman análogos, que es decir, parecidos a esta hormona GLP-1. Porque yo les comentaba que esta hormona GLP-1 en el organismo dura de 2 a 3 minutos. Entonces, la estrategia farmacológica que se ha tenido es hacer una sustancia parecida que no sea degradada por las enzimas del organismo, y otra estrategia es inhibir la enzima que degrada a este GLP-1. Son dos estrategias que se están usando en forma muy común en nuestro organismo. Entonces, yo les comentaba que este GLP-1 activo, si nosotros inhibimos a la sustancia que la degrada, va a implicar que tengamos más presencia de ese GLP-1, más estímulo a las células beta y por ende más insulina. Estos que se llaman inhibidores de DPS, que inhiben esta enzima, son muy comunes. La sitagliptina, como por ejemplo el Celebia, nombre comercial, el Januvia, la vildagliptina, como por ejemplo el Somaris, la saxagliptina, la linagliptina, que es por ejemplo el Trayenta, que nosotros la elegimos según cómo está la función del riñón de la persona. Entonces, cuando la persona tiene alguna disminución en la función del riñón, elegimos de este grupo de fármacos aquellos que no tienen liberación a través del riñón. Y sí tenemos los análogos, los que son parecidos al GLP-1, que sí se dan en forma subcutánea. Fíjense que acá les
los nombres que tenemos en Argentina son liraglutide, semaglutide, lixisenatide, dulaglutide. Algunos se dan en forma diaria, otros se aplican en forma semanal. Entonces estimulan la función de insulina, demoran el vaciamiento del estómago. ¿Qué quiere decir esto? El estómago se vacía en 2 horas normalmente. Esto, al disminuir el vaciado del estómago, hace que uno tenga una sensación de plenitud, de saciedad, y entonces también come menos. También tiene un efecto a nivel del cerebro, inhibe el apetito, ¿sí? También suprime esta producción excesiva de glucosa por parte del hígado, y también tiene muchos efectos protectores para el riñón y para el corazón. Entonces, estos análogos de GLP-1, cuando la persona come, con este efecto incretina que yo les comenté, va a tener una acción distinta sobre las células beta, que producen insulina, y sobre las células alfa. Lo que van a hacer sobre las células beta, ya les conté, aumenta de secreción de insulina y va a ser bien captada por el músculo y la grasa del organismo principalmente, y a través de inhibir esta liberación de glucagón, el hígado va a liberar menos glucosa a la sangre, y así se logra un buen control de la glucosa. ¿Sí? Entonces, estas que son inyectables, entonces se llama tratamiento inyectable no insulínico. Entonces, cuando la persona come, las células beta, repasando lo de recién, aumenta la secreción de insulina, y un efecto que tiene muy interesante, que es dependiente de glucosa. Si la persona no come, no actúa. En cambio, las sulfonilureas que habíamos comentado recién, si vos la tomás en un momento inadecuado, por ejemplo, lo tomás a la mañana en ayunas, puede hacer un efecto que puede generar una hipoglucemia. Estos medicamentos, por más que uno los tome a los que se llaman gliptinas, o se las aplique por forma subcutánea, nunca van a hacer la glucosa, bajar la glucosa además. Entonces fíjense que también se promueve la saciedad y el apetito. Bueno, y tenemos también que se han presentado este año estos análogos de GLP-1 de aplicación semanal. Uno se llama dulaglutide, el nombre es Trulicity, y otro se llama semaglutide y el nombre es Ozempic. Son muy seguros y muy cómodos para las personas con diabetes tipo 2. A partir de que yo les comenté, entonces, esto lo utilizamos en personas con diabetes tipo 2. Finalmente, para comentarles el efecto que tiene que ver con lo que es la acción del riñón, vemos que normalmente una persona, una persona sin diabetes siempre rescata la totalidad de la glucosa en ayunas, ¿sí? La totalidad, porque es una energía que es muy valiosa para nosotros. Sabemos que cuando una persona tiene diabetes y tiene excesiva cantidad de glucosa en sangre, cuando supera, lo normal es que a partir de los 180 se libere glucosa por la orina. Muchas personas con diabetes han visto que en sus análisis tienen glucosa en orina. Entonces, esto tiene que ver con que han tenido casi 200 de glucosa en algún momento del día, si no, no aparece, ¿sí? Y entonces sí comentarles que estos nuevos fármacos tienen una acción que tiene que ver con esta función del riñón. El riñón, entonces, la función que tiene con respecto a la glucosa, primero, libera glucosa a la circulación cuando estamos en ayunas. Segundo, capta también a su vez glucosa para realizar necesita energía para realizar su función, y también la función tan importante que estamos comentando es recaptar la glucosa. En las personas con diabetes tipo 2, tenemos una captación excesiva de glucosa. Fíjense que esta reabsorción de la glucosa de la orina está aumentada. Eso también va a generar que aumente los niveles de glucosa. Y quiero comentar que esto se da solamente en diabetes tipo 2, no en diabetes tipo 1. Entonces, lo que hacemos con estos medicamentos nuevos, dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina, aumenta la liberación de glucosa
en la orina, y entonces así esta persona sí va a tener glucosuria, que quiere decir glucosa en orina, porque ni bien sube la glucosa por arriba de 140, el organismo tiende a eliminar ese exceso de glucosa, lo cual va a generar varias cosas. En primer lugar, esto tiene un efecto diurético, es decir, que a los que son hipertensos les va a mejorar su hipertensión, a los que tienen insuficiencia cardíaca les va a mejorar su insuficiencia cardíaca, y a los que están gorditos les va a ayudar a bajar de peso, porque pierden casi 280 calorías por día. Por eso sí es importante que las personas que toman esta medicación sepan que van a bajar de peso, porque en general lo que nos pasa en Argentina, que somos muchos descendientes de inmigrantes, está ese concepto del gordito sanito, ¿no? Entonces cuando alguien baja de peso, pasa que los flacos te felicitan y los gordos te dicen que estás demacrado. Entonces, sí, es importante saber que estar dentro del peso es saludable, no es estar enfermo, ¿sí? Eso es importante porque a veces tenemos toda esa presión social. Entonces, tenemos que tener este equilibrio entre el control glucoso estricto, por un lado, a las personas con diabetes tipo 1, ciertamente puede haber más hipoglucemia, cada vez menos por los nuevos análogos y los nuevos sistemas de insulinización, pero muchas veces este temor a la hipoglucemia hace que no se apliquen insulina o se pongan menos, y entonces eso termina generando aumentos de glucosa, y obviamente tenemos muy, pero recontra, muy en claro los enormes beneficios de tener un buen control glucémico. Esencialmente disminuye los controles, los problemas coronarios, insuficiencia cardíaca, los problemas renales, los problemas de los vasos sanguíneos, es decir que tenemos que sí, siempre entre este control glucémico y el temor a la hipoglucemia, estar trabajando en forma personalizada. Entonces sí, tenemos que siempre buscar este equilibrio entre el control metabólico y la calidad de vida. Para finalizar, un concepto que acuñé hace unos años que llamamos acompañamiento positivo del entorno. Y esto tiene que ver con los allegados de la persona que tiene diabetes, la familia, los compañeros, los amigos. Entonces, indefectiblemente implica comprometerse a aprender de diabetes. Si yo a una persona con diabetes la quiero ayudar y no sé y no conozco diabetes, en vez de ayudarlo lo termino mortificando, diciéndole lo que a mí se me ocurre que le va a hacer bien o mal. Entonces, acompañar a la persona con diabetes, si uno realmente quiere acompañar, también tiene que aprender. También aprendimos siempre desde la Federación Argentina de aprender entre pares. Y nosotros los médicos sabemos cómo actúa la insulina, cómo se absorbe, etcétera. Personalmente, una persona con diabetes tipo 1 conoce cabalmente lo que es tener que controlarse todos los días, lo que es aplicarse insulina todos los días. Por eso, entre pares, el conocimiento es realmente sumamente importante, que otro vea que uno recorrió un camino y le fue bien. Vale más que 1000 palabras nuestras. Siempre decimos que la diabetes no es una condición, porque las condiciones uno las elige. La diabetes es una enfermedad que se puede controlar, que no se cura, pero sí la podemos controlar y podemos tener una excelente calidad de vida. Entonces, la diabetes, que es una enfermedad, no merece ser el centro de la vida de nadie. Uno tiene que hacer su vida, todos sus proyectos, todo desarrollarlo, pero para que eso sea posible es importante no enojarse con la diabetes, no cerrar los ojos, porque cuando uno cierra los ojos termina finalmente orbitando alrededor de la diabetes, y la diabetes no tiene que ser el centro de la vida de nadie. Uno tiene que aprender a controlarse, a estar bien, para poder hacer las cosas importantes de la vida, que para algunos puede ser tener familias, para otros no, viajar, lo que sea, pero siempre arrancamos bien cuando tenemos un buen nivel de glucosa en sangre. Tenemos que acompañar a la familia, los médicos, los profesionales, pero es importante que el protagonista es la propia persona. Es imposible pretender que si uno da, aunque sean los fármacos más modernos del mundo, si la persona no hace actividad física y no se cuida con el plan alimentario, les garantizo que nunca van a tener un buen control metabólico. Es imposible depositarse solamente en una de las patas o de los pilares del tratamiento. No se va a poder controlar
solamente haciendo ejercicio y no usar medicamentos ni hacer un plan alimentario, y lo mismo va para todas las alternativas del tratamiento. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta, los profesionales y la gente que acompaña, que la diabetes asiente en una persona. Las personas a veces están un poco más motivadas, un poco menos motivadas, y siempre hay que acompañar desde el cariño, por supuesto, pero el cariño solo no basta. El cariño tiene que estar acompañado de conocimiento y saber que bueno, que a veces cuando un padre se pone por ahí excesivamente exigente y está así muy encima, muchas veces hemos visto que los niños o los jóvenes, con una cosa de su propia dignidad, dicen, no, la verdad no me voy a poner glucosa, la verdad no voy a hacer automonitoreo. Es decir, que como una suerte de preservación de su propia dignidad, están haciendo cosas que realmente no le ayudan. Entonces, sí, el acompañamiento positivo yo lo encuentro como fundamental. Eh, Me prometí que la duración no subiera a los 45 minutos y lo logré. Llevamos 43:06 minutos y así damos lugar para las preguntas que quieren hacer y muy agradecido por su atención. Gaby, realmente brillante la presentación. Estoy siguiendo atentamente la charla y estoy siguiendo también los comentarios del chat. En realidad te tengo que confesar algo. En el chat no hay preguntas, solamente hay felicitaciones por la claridad en los conceptos, gente que asiste y comparte todo lo que vos estás expresando. Así que realmente creo que fue muy clara, muy precisa, muy certera la charla y dejaste abierta un montón de puertas para que durante este 2022 podamos profundizar en aspectos puntuales, así como vos bien lo decías, en alimentación, en actividad física, en automonitoreo. Creo que fue muy linda y muy amena la charla y fuiste cuando se nota cuando hay pasión por la docencia cómo salen estas cosas. Así que realmente creo que todo lo que expresaste hoy cumplió las expectativas que nosotros buscábamos antes de arrancar. Así que desde Aviadi solo felicitarte y transmitirte esto que estoy leyendo en el chat, que realmente es muy lindo leerlo. Bueno, muchísimas gracias de mi parte, muy agradecido y muy honrado por ser el primero del año y también reitero mi agradecimiento en nombre del Comité Científico de Federación Argentina de Diabetes, porque esto es el primer paso, informar. Siempre distinguimos entre la información y la educación. Hay gente que hace muchos años que sabe lo que tiene que hacer, pero está informado, pero no educado. Y estar educado tiene que ver con llevar esta información a su vida. Es un desafío, algunos tienen más o menos tiempo para tomar conciencia, pero vos sabés que, digamos, uno de mis hijos, que es médico también, le gusta mucho el boxea, y la verdad es que me gustó comparar un tema con el tema de las peleas de box de la diabetes, que si uno cierra los ojos, la trompada llega igual. O sea que estar siempre atento y también ciertamente tener en cuenta que uno si se mantiene, si uno durante 10 rounds está recibido trompada y el round número 11, si ahora me pongo las pilas, las trompadas que recibió no se las saca nadie. Entonces sí, estar bien atento. Nosotros sabemos desde el punto de vista científico, de estudios que se han hecho, que los que arrancan con un buen control metabólico, aunque después ese control metabólico no sea tan estricto, tienen menos complicaciones que los que arrancaron mal y después empiezan a cuidarse. Es un concepto que lo hemos aprendido hace muchos años de estudios, de los primeros estudios de diabetes. Entonces, de mi parte, Nico, agradecido por tu obra. Sos un apasionado de la educación, un apasionado de este trabajo tan lindo y de este voluntariado tan lindo que hacemos en Federación Argentina de Diabetes. Así que bueno, los invito a continuar con estas charlas que dan a Viadi. Ya estamos preparando, Nico,
el programa científico de la Federación Argentina de Diabetes para finales de octubre, así que a calentar motores, que también vamos a tener muchas sorpresas para fines de octubre. De mi parte, entonces, muy agradecido. Gracias, Gaby, por esta espectacular charla. Aprovecho estos últimos momentos de conexión y de charla para contarles que, como les dije al principio, estamos volviendo de a poquito a la presencialidad. Les cuento que la próxima charla de Aviadi va a ser de forma presencial, y a su vez, para todas las personas que nos están siguiendo en otras partes del país, les cuento que esa charla la vamos a transmitir por Facebook, así que también la van a poder ver. La vamos a hacer de forma presencial en nuestra sede. Ya estamos ajustando los detalles, pero vamos a poder tener a la gente de Viedma en nuestra sede, y a su vez esa misma charla la vamos a transmitir en Facebook para que todos la puedan ver y puedan compartir con nosotros esto, que es lo que nosotros le decimos el híbrido virtual y presencial de esta nueva normalidad. Y por supuesto vamos a seguir alternando con charlas virtuales, así como la de hoy. También les quiero contar que los días martes ya se encuentra abierta nuestra secretaría, ahí en nuestra sede, en la calle Álvaro Barros 1508, en el primer piso, los martes de 10 a 11 de la mañana. Hay personas de la comisión directiva que tienen la sede abierta, que la gente se puede acercar, pueden ir a buscar folletería, se pueden hacer socios, pueden ir a recibir consejería de forma reducida, así, porque el espacio lo manejamos de esa forma, pero está abierto para que todas las personas que necesiten en la ciudad de Viedma se puedan acercar. Esto los días martes de 10 a 11 de la mañana, ahí en la calle Álvaro Barros 1508, donde funciona la sede de Aviadi, y también nos pueden escribir por mail a través de el siguiente correo, que es aviadidiabetesviedma@gmail.com, o lo pueden hacer a través de WhatsApp a nuestro número de contacto, que es el 2920 60 94 87. Ese también es nuestro celular, para que quien necesite información, necesite recibir algún asesoramiento, lo pueda hacer a través de estos medios, o si no, contactarse a través de Instagram o de Facebook, que también estamos en esas redes sociales. Por mi parte, quiero darles las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en esta charla, en esta primera charla de este 2022, que realmente nos llena de orgullo. Nuevamente agradecerle a todas las personas que integran Aviadi, a la nueva comisión directiva que fue electa hace poquito, el pasado 30 de abril, que ya vamos a ir también contando un poco de todas estas nuevas personas que asumieron esta responsabilidad de dar una mano a la comunidad y ayudar y ponernos siempre al servicio del otro, que realmente es muy valorable en estos tiempos que corren, que por ahí cuesta mucho esto de la ayuda mutua. Contarles también de que estamos ya arrancando este año, y que este año no va a parar y va a ser bastante intenso. Así que, Gabriel, de parte de la Asociación Vietmense Amigos del Diabético Aviadi, quiero agradecerte infinitamente esta charla, que hayas sido el primero, que le hayas dado jerarquía a este inicio de programa educativo, que es muy bueno saber que podemos contar con un médico como vos, con tu trayectoria, con tu nivel, y que solamente con llamarte por teléfono o escribirte un WhatsApp te pusiste al servicio de Aviadi. Creo que realmente destaca, como siempre lo digo, tu calidad profesional y tu calidad humana. Así que agradecértelo. Agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas, y por supuesto agradecerle a todas las personas que colaboran con Aviadi para que esto sea posible, a la Federación Argentina de Diabetes, al TEC, que nos facilita esta tecnología para que nosotros podamos hacer estos vivos, estas charlas virtuales, a toda la gente que nos acompaña, a toda la gente que nos ayuda. Es realmente mucha gente la que nos está dando una mano, y también se lo queremos agradecer y se lo queremos retribuir. Así que buen sábado para todos, buen fin de semana. Gaby, te mando un abrazo a la distancia, nuevamente agradecerte, y bueno, cerramos esta charla. Espero que todos estén bien, que nos sigamos cuidando, y nos vemos en la próxima vez. Muchas gracias por estar ahí.